Empezamos bien. Hola. ¿Te ríes porque me has visto toser ya? Pues sí que... Hola chicos. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Madre mía, cuánta gente. ¿Qué hacéis madrugando en cuarentena? Son las 10 de la mañana, podéis seguir durmiendo, ¿eh? Bueno. Como muchos ya habréis visto, mi ponencia de hoy va a ser sobre qué es el arte. Entonces, comentaba con los organizadores que una cosa que me preocupa mucho es que no será tan elaborada como las otras ponencias, lo mío será bastante casero. Me he puesto alarma, madre mía. Bueno, Argentina, 6 de la mañana, bien. Bueno, eso no será tan elaborada como los otros ponentes porque no he preparado como una presentación ni nada así, sino que será más como un podcast, podríamos decir. Voy a estar yo filosofando sobre qué es arte, explicando un poco mi punto de vista. Y de hecho, se me ocurre que si en algún momento... todas son caseras, sí. No, pero es que esta va a ser especialmente casera. De hecho, no lo estáis viendo, pero llevo los pantalones del pijama, así que será muy casera. Si en un momento dado alguien quisiera entrar en la charla, unirse y dar su punto de vista porque es un tema muy extenso, pues me parece súper bien, sois bienvenidos. Entonces, antes de empezar con todo el rollo, toda la historia, me quiero presentar por si alguien de aquí no me conoce. Yo me llamo Lidia Vives, soy fotógrafa artística, aunque siempre digo que no soy fotógrafa, sino que hago fotos. Yo en realidad siempre había querido ser pintora hasta que en un momento dado descubrí la fotografía y entonces pues lo que me gustó de la fotografía fue que era algo muchísimo más inmediato que la pintura. Con la pintura necesitas muchas horas, muchos días, también prepararlo todo es muy laborioso, en fin, es eso, es muy laborioso. En cambio la fotografía pues es algo mucho más automático, aunque sí que es verdad que cuanto más sé, más perfeccionista me vuelvo y por lo tanto me vuelvo más lenta. No a la hora de hacer la foto, sino por ejemplo a la hora de pensarla, pues me lleva muchos días. Así que al final ha terminado siendo lo mismo. Pero bueno, eso yo siempre digo que más que fotógrafa soy alguien que hace fotos, incluso me sigo considerando un poco pintora. Si alguien quisiera ver mi trabajo, pues me podéis encontrar tanto en Instagram poniendo Lidia Vives como en mi página web, que es lo que más me gusta que visite la gente. Os lo pongo aquí y lo dejo pinzado, por si os queréis pasar. A ver si puedo. Que es lidiavives.com. Muy fácil. Vale. No sé pinzarlo. Perfecto. Ahora, vale. Ahí lo tenéis. Bueno, entonces se me conoce, pues aparte de por un estilo de fotografía pictórico, también porque hago muchos autorretratos. Suelo hablar tanto de cosas que me preocupan, como cosas que me han pasado, como cosas que sencillamente me interesan. Imito mucho los cuadros clásicos. Y bueno, aparte de que siempre he sentido mucho interés por el arte, he estudiado Bellas Artes, entonces todo lo que es la historia del arte, el arte en sí, me interesa muchísimo. Y por eso en vez de dar una ponencia hablando sobre mí o sobre mi trabajo, que es algo que ya he explicado muchas veces y que es algo que ya podéis encontrar por ahí, y si tenéis dudas pues me podéis preguntar y pues encantada las responderé, pensé que sería interesante pues hablar de algo en lo que pudiéramos participar todos, y algo que nos une a todos es el interés por el arte.
Entonces pues se me ocurrió que discutir sobre qué es el arte, y espero que nadie me haga la broma de pasar frío, por favor, porque lo he escuchado ya 100 veces. Pues eso, podríamos discutir sobre el significado de arte, porque si te das cuenta, siempre que hablas sobre este tema o le preguntas a la gente qué opina, pues salen definiciones varias y es muy difícil ponerse de acuerdo. Sí que todos sabemos identificar el arte, pero nos cuesta mucho más definirlo. Y es algo muy curioso, ¿no? Mira, ahora que has puesto la palabra amor, pues precisamente iba a poner ese ejemplo, es como lo que pasa con el amor, ¿no? Pues todos sabemos distinguirlo, pero definirlo, pues es un poco más complicado. Entonces con el arte pasaría igual. Tengo una chuleta por aquí, lo digo por si de vez en cuando me veis mirar hacia arriba, es que tengo aquí el ordenador. Vale, ok. Bueno, pues vamos a empezar. Sensibilidad es el arte. Sí, en realidad sí. Bueno, vais a ver que arte puede ser muchas cosas. Normalmente, cuando queremos definir qué es arte, una de las cosas que decimos es que, o lo que más se escucha, es que el arte es subjetivo. Es una definición con la que estoy de acuerdo a medias. Yo creo que el arte es el que es, pero lo que son subjetivos son los gustos. Sin embargo, tus gustos no tienen por qué influir necesariamente en lo que sería arte o no sería. En realidad depende de quién seas. Esto ya lo veremos más adelante. A mí me puede no gustar un artista o me puede no gustar una obra de arte, pero que a mí no me guste no hace que eso automáticamente no sea arte. Entre otras cosas porque a ti sí te puede gustar y entonces para ti sí lo sería, pero entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Como ya he dicho, todos distinguimos qué es arte, entonces tiene que haber como un consenso en esta definición. El hecho de que nos cueste tanto definir qué es arte o no es porque es una definición cambiante en el tiempo. Cosas que ahora consideramos arte antes no lo eran, al igual que cosas que ahora consideramos arte más adelante no lo serán, y cosas que ahora no consideramos arte antes sí lo eran y lo mismo pasaría en el futuro. De hecho, si vosotros buscáis qué significa arte, lo tengo aquí, arte viene del latín ars, artis, y del griego técnica, es decir, arte significa técnica. Sin embargo, cuando ahora hablamos de las obras de arte, no necesariamente esperamos que sigan unas normas técnicas. Esto ocurría más bien antes, pero ahora el arte tiene mucha libertad. No tienes por qué ser necesariamente buen dibujante para ser un artista, no tienes por qué ser necesariamente buen pintor, no tienes por qué ser necesariamente buen escultor. De hecho, en el arte contemporáneo se ensalza mucho la habilidad en lo feo. Así que lo de técnica sería el principio de esta palabra, pero quedaría bastante atrás. Cuando aparece la palabra arte es durante la antigua Grecia, y es entonces cuando se trata el arte como técnica. De hecho, incluso hoy en día seguimos usando la palabra arte para referirnos a técnica muy a menudo, porque muchas veces decimos, cuando alguien baila bien, ¿qué arte tiene? O cuando alguien cocina bien, ¿qué arte tiene? O cuando alguien, yo qué sé, Messi es bueno jugando al fútbol, ¿qué arte tiene? Y lo dices como sinónimo de técnica sin ser plenamente consciente de ello. Pero de vez en cuando paro porque os voy leyendo, ¿eh? Ya llegaremos ahí, ya llegaremos a la técnica y el concepto. Os estáis adelantando. Vale, entonces, en la antigua Grecia, por ejemplo,
se hablaba de artista, por ejemplo, cuando querías referirte a no solamente pues, a un pintor o a un escultor, también llamabas artista a quien fuera un zapatero, o hablabas de artista a quien fuera incluso un astrónomo. Realmente no distinguíamos entre artista y artesano, que es algo que ahora sí se hace. Algo que separa mucho al artista del artesano es el concepto de la utilidad. Hoy en día, cuando hablamos de arte, concebimos el arte como algo que es inútil, como algo que es sencillamente estético. De hecho, algo que nos puede servir mucho para definir. Mi consejo es que hables y cuando termines vayas a preguntas para no perder el hilo. Sí. De hecho, no os estoy leyendo a todos, es que de vez en cuando se me va el ojo. Bueno, ¿por dónde iba? Algo que nos sirve mucho para definir una palabra es encontrar un poco su campo semántico. Si queremos entrar en el campo semántico del arte, probablemente se nos ocurran palabras, aparte de técnica, se nos ocurrirían palabras como pueden ser belleza o estética. Y a partir de aquí ya podríamos empezar a profundizar más con esta definición. Si vosotros pensáis en cuándo aparece el arte, por primera vez, las primeras obras de arte, ¿qué se os ocurre? Y aquí sí que espero vuestras respuestas. El arte más antiguo, ¿qué os viene a la cabeza? Escribid rápido porque si no el silencio se va a hacer largo. Cuevas. De acuerdo, pensaríamos en el arte rupestre. Correcto. Vale. Efectivamente, el concepto arte rupestre existe. Sin embargo, no termina de ser del todo acertado. No termina de ser del todo acertado para empezar porque ya hemos visto que la definición de arte no existe entonces. O sea, la palabra arte no aparece hasta la antigua Grecia. Entonces, es un poco difícil hablar de arte rupestre si no existe el concepto y por lo tanto tampoco existe la conciencia. Cuando estos artistas creaban arte rupestre, no eran conscientes de estar haciendo arte. En realidad lo que hacían era documentar lo que estaba ocurriendo o informar a los demás de lo que estaba ocurriendo, pero no había una pretensión de crear arte. Entonces, ¿se puede hablar de arte sin la intención? O sea, ¿tú puedes crear arte sin pretenderlo? Se han hecho muchos experimentos, sobre todo para reírse un poco del arte abstracto o del arte que se hace actualmente, en los que niños hacían pues pinturas que se veían como pinturas abstractas y entonces alguien colgaba estas pinturas en un museo y de repente aparecían críticos de arte y hacían un gran análisis, ¿no?, sobre estas obras, sí, porque el artista ha querido hablar de yo qué sé, de cosas profundas, de la muerte, del sentido de la vida, porque fíjate, este trazo está muy bien pensado y en realidad eso lo había hecho un niño. Entonces, no puedes hablar de obra de arte. Yo creo que sí hace falta consciencia para crear arte, básicamente porque el arte es un ejercicio intelectual. No se puede hacer arte sin intelecto. Hay un proceso mental para poder crear una obra de arte. Incluso en cosas que nos pueden parecer casuales, como sería, por ejemplo, pues Pollock con su dripping, con sus manchas en el suelo. Tú podrías pensar que él sencillamente pues tira un chorro de pintura y ha sido una casualidad, pero no es verdad, está todo pensado. Está pensado dónde quiere él que caiga el chorro, de qué color tiene que ser. Hay consciencia en ello. Incluso en la improvisación hay consciencia, hay un ejercicio mental.
no estoy de acuerdo con que el arte pueda ser algo casual. De hecho, eso está muy mal visto. Si tú tienes un lienzo en el suelo y se te ha caído un cubo de pintura y ha creado una forma y ha sido algo accidental y luego tú lo vendes en una galería y les dices que ha sido algo accidental, eso pierde valor, porque ya no interesa. Lo que interesa es que, y aquí entraríamos también en el tema del concepto, lo que interesa es que haya pues ese proceso intelectual, esa conciencia detrás. Si tú dices que ha sido un accidente, pierde mérito. Los que pintaron las cuevas no tenían consciencia de hacer arte porque no podían tenerla, porque el concepto arte no existía. Con lo cual, si el concepto arte no existe, tú no puedes ser consciente de ello. De hecho, no niego que pudieran tener pretensiones estéticas, no niego que algunos de ellos pues pensaran, pues voy a hacerlo así porque con esta forma queda más bonito, o voy a hacer esta composición porque funciona mejor. No niego que pensaran en ello, pero no había intención de crear arte y por lo tanto no creo que puedas hablar de arte. Por eso cuando se habla de arte rupestre entiendo por qué se hace, pero no termina de ser del todo acertado. Seguimos. Entonces, hemos quedado en eso, en que hay intencionalidad y hay estética. Salimos ya de la antigua Grecia y entramos en un momento en el que pasa algo muy importante, que es durante el Renacimiento, que creo que es aquí cuando empieza a aparecer el arte como lo entendemos hoy. Si recordáis, hemos hablado también de la utilidad, y no es que a partir del Renacimiento el arte haya dejado de ser útil, sino que lo inútil, lo decorativo, de repente tiene cabida. Hasta entonces el arte, pues, por ejemplo, durante el románico servía para informar, servía, por ejemplo, para, pues, como ya sabéis, la gente que no sabía leer, pues para hablarles de religión. Más adelante sí que es verdad que el arte ha servido también, pues, cuando dos familias nobles querían que miembros de su familia contrajeran matrimonio sin conocerse, pues como en aquella época pues no había fotografía, pues una forma de mostrar su aspecto a su futuro cónyuge pues era mediante retratos. Entonces no es que la utilidad se haya perdido, sino que la estética de repente se vuelve muy importante. Y pasa otra cosa muy, muy importante durante el Renacimiento, que es algo que está ocurriendo hoy en día. Y aparece una nueva figura en el mundo del arte. ¿Quién sabe decir qué es? Me estoy sintiendo como si estuviera dando una clase de historia del arte, pero a ver qué tal, qué figura aparece durante el Renacimiento que encontramos hoy en día y que influirá mucho en cómo entendemos el arte hoy. Los mecenas, efectivamente, aparecen los mecenas. Y junto con los mecenas aparece el mercado del arte. Y junto con el mercado del arte aparece otra figura muy, muy importante, que son los coleccionistas. Y todo esto, efectivamente, los compradores. Y con todo esto es algo que seguimos arrastrando hoy en día. Hoy en día siguen habiendo mecenas, que los podríais llamar, por ejemplo, representantes, porque la palabra mecenas ya no se utiliza tanto. Sigue habiendo coleccionistas, sigue habiendo compradores. Y esto es muy significativo, porque el arte pierde un poco su utilidad, aparece el mercado, que es algo que hasta entonces no existía, el mercado del arte como tal no existía. No es que no se hiciera mercado con arte, sino que lo que es el mercado del arte no existía, precisamente porque tampoco existían los coleccionistas, por lo tanto no se puede hablar tanto de mercado de arte. Perdón.
Es que os voy leyendo, mientras tanto. Entonces, aparece el arte como objeto decorativo. Ya podemos empezar a hablar de esta estética un poco por encima de la utilidad. Hasta entonces, el arte, como ya sabéis, sobre todo en la época clásica, había como muchas normas sobre qué es correcto, qué es estético, qué es lo que funciona. Y había que seguir estas normas, había que seguir esta técnica. Pero en el Renacimiento aparece como un submovimiento que hace que todas estas normas empiecen a ser eludidas. Empezamos a pasar un poco de ellas. Mira, hago una pequeña pausa, ahora seguiré por ahí. Lo de que era símbolo de poder, efectivamente, y de hecho hoy en día es igual. No todo el mundo puede tener obras de arte en su casa, al menos no obras de arte de calidad. ¿No? No todo el mundo puede tener un Rothko, no todo el mundo puede tener un Picasso. También sigue siendo símbolo de poder. Bueno, pues como os decía, aparece un submovimiento que rompe mucho con la técnica, que es el manierismo. El manierismo es un submovimiento que hace que el artista por fin pueda representar la realidad de la forma en que la percibe y no de la forma en la que se ve. Hasta entonces era muy importante ser lo más realista posible. Era un poco como... Era un poco la idea de algo que de hecho sigue ocurriendo ahora, de que parece que las obras tienen más calidad cuanto más se asemejan a la realidad, ¿no? Muchas veces vemos una pintura y decimos frases como parece una foto. Desde mi punto de vista, eso no es tan positivo como cabría pensar. Sí que demuestra técnica, pero le falta alma. ¿Para qué vas a hacer una pintura que parezca una foto pudiendo hacer una foto? Bueno, pues en aquel entonces tenía su sentido, pero con el manierismo esto se rompe. De repente el artista empieza a salir, empieza a ser una figura importante. Su firma importa, ya importa decir que tienes un Da Vinci, ya importa decir que tienes un Greco. La firma se convierte en algo muy importante, el artista ya es una figura que cabe destacar y entonces con el manierismo esto se demuestra mucho porque importa qué visión tiene el artista. No es tanto lo que está representando, sino cómo lo representa, cuál es su forma de percibir las cosas. Es muy curioso que exista un rumor que dice que el Greco veía mal y por eso sus figuras eran alargadas, cuando eso no tiene ningún sentido. De hecho, el Greco era manierista, esa era su forma de representar las cosas, y lo que demuestra que no tenía un problema de visión es que si él lo veía todo alargado, por ejemplo, supongamos que veía una circunferencia perfecta de forma ovalada, si él veía las cosas así, entonces al representarlas, cuando él estuviera representando una circunferencia perfecta, la estaría viendo de forma alargada. Por lo tanto, nosotros no veríamos sus figuras alargadas, sino que las veríamos redondeadas. No tiene lógica. El motivo por el que el Greco hacía las figuras alargadas era porque era manierista. Y hacer formas alargadas o formas que no cumplieran con los cánones, no cumplieran con las proporciones humanas, era algo muy, muy común durante el manierismo. Esto se ha ido arrastrando en la actualidad y tiene mucha importancia cuando llegamos mucho más lejos, por ejemplo, en las vanguardias, cuando se pierde ya por completo todo este academicismo, toda esta técnica, aunque se intenta recuperar en un movimiento que es conocido como el arte por el arte. No, parmigiano no, parmigianino. Es que parmigiano es un queso. Pero sí,
Sí, sí, correcto. Conocemos a muchos pintores manieristas en realidad, lo que pasa es que no sé por qué el manierismo pasa muy desapercibido. Pero sí, pues eso, aparece un movimiento llamado el arte por el arte que intenta como recuperar otra vez este academicismo, aunque es un movimiento un poco despreciado, un poco mal visto, porque se queda sencillamente en la estética y no tiene ningún tipo de profundidad. Y eso, a medida que el arte va avanzando, ya no se ve como algo correcto. El arte cada vez pierde más su utilidad, se queda con la estética, pero durante, sobre todo el arte contemporáneo, el arte que vivimos actualmente, y esto lo habéis mencionado antes, hay un nuevo factor que es casi imprescindible, yo no diría imprescindible, pero casi imprescindible, que es el concepto. De repente nos cuesta concebir arte sin que tenga un trasfondo detrás, sin que tenga algo profundo de lo que hablar. Y esto se hace muy fuerte cuando aparece el arte conceptual. Hay un artista que nunca sé si lo pronuncio bien, que es Kosuth. Nunca sé si es así, si se pronuncia Kosuth. Joseph Kosuth tiene una obra de arte que se llama Una y tres sillas. Seguramente la habréis visto, os la estoy buscando para que podáis verla. Para mí esto es el gran principio del arte conceptual. Una y tres sillas consiste en una obra de arte que... Voy a ver la foto. Es una obra de arte que probablemente si seáis como yo y seáis de la vieja escuela, no os entusiasme. Es la siguiente, a ver. Vale. Es esta obra de aquí en la que podéis ver una silla real, la fotografía de una silla y aquí la definición de silla. Vale, se llama una y tres sillas porque realmente, físicamente, solo hay una silla, pero en realidad hay tres, porque tenéis la fotografía de la silla y tenéis la definición de una silla. Todo esto también son sillas. Realmente podemos hablar de que hay tres sillas, aunque en realidad solo haya una. Esto es arte conceptual. Para mí este es el ejemplo más tocho de arte conceptual. De hecho, es el ejemplo más tocho para mí de arte conceptual porque si investigáis y buscáis Kosuth, una y tres sillas en Google, veréis que os aparecen muchas fotografías y que la silla no siempre es la misma, la fotografía de la silla no siempre es la misma. O sea, es una obra cambiante. Siempre es la misma obra, pero la estética de repente ha dado igual, porque no ha importado qué silla hay. El concepto es el mismo y la obra es la misma. Y mi teoría es que esta obra de arte viene a partir de una de Magritte. A ver si antes de que la encuentre alguien sabe decirme en qué probablemente se inspire Una y tres sillas, en qué obra de René Magritte, porque a mí me parece muy obvio. La idea es exactamente la misma. Y Magritte, yo creo que Magritte probablemente iniciara de forma inconsciente el arte conceptual como lo conocemos hoy en día. Esto no es una pipa, correcto. Magritte en realidad tiene una serie que no solo hay pipas, hay también manzanas, hay... no sé qué más hay, creo que hay sombreros también. Cecinepa, bueno, mogollón de cosas. Esto no es una pipa, exacto. Kosuth lo que hace es todo lo contrario, es decirte que sí,
que eso sí es una pipa. Y Magritte en realidad te está tomando el pelo, sabe que sí, que eso... Esto no es una pupa, la historia de un niño y sus heridas. Pues sí, sí, sí. Magritte te está diciendo que sí, que sí es una pipa. Lo es, pero a la vez no lo es. Y Kossuth lo que te está diciendo es que sí, que sí, que sí, que sí es una pipa. Que es una pipa. Mires como lo mires, Magritte, eso es una pipa y esto son tresillas. Entonces, en el arte conceptual prima mucho el concepto, y en el arte que se hace hoy en día, el arte contemporáneo, el concepto no se ha quedado atrás. De hecho, yo creo que la estética más bien se ha quedado atrás. Si os fijáis, algo que ocurre muchísimo cuando vayáis a exposiciones, cuando vayáis sobre todo a ferias de arte, id sobre todo a ferias de arte tipo Arco, os daréis cuenta de que muchas obras de arte ya no van solas, vienen acompañadas de un texto que te explican qué es esa obra de arte. Y para mí esto es muy triste porque el arte, aparte de ser estética, aparte de ser técnica, cosas que ya hemos dicho, ahora también es concepto, para mí es un lenguaje. Y el arte debería hablar por sí solo. Si tú necesitas añadirle un recurso, si necesitas añadirle un texto, estás fallando porque no te has explicado lo suficientemente bien. Pero ahora se hace. Ahora, cuando tú presentas un nuevo proyecto en una galería, tú le repartes a la gente folletos en los que explicas qué es lo que van a ver. No se concibe no hacerlo. De hecho, es más, ya no solo nos quedamos con que hay que explicar las obras de arte, sino que además tienes que explicar el artista. Entrad en páginas web de artista y os encontraréis que hay un apartado muy a menudo que se llama Statement, que el statement es el discurso de la obra. El statement es aquello de lo que suele hablar el artista, ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso, como os he comentado, pues me caracterizo por los autorretratos, por el estilo pictórico y suelo hablar de mis experiencias. Me gustaría no tener que explicar esto, me gustaría que fuera más que obvio con mi trabajo. No, y ni siquiera el título, es que una obra de arte debería funcionar solamente con lo que estás viendo, tendría que ser algo visual, o en la música tendría que ser algo auditivo, en fin, no debería necesitar ese apoyo para que entiendas lo que estás viendo. Sin embargo, hoy en día es así. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces con el texto que añadimos a las obras es lo que pasa cuando una obra se ha quedado coja. A mí muchas veces me ha pasado que he visto, por ejemplo, la abstracción. No soy muy fan de la abstracción, aunque admito su mérito. De hecho, no te das cuenta de lo complicada que es la abstracción hasta que tú intentas hacer una obra abstracta. No es tan sencillo. Pero muchas veces me ha pasado eso, que no he entendido una obra y luego al leer su explicación de repente me parece interesante. Y me parece interesante y a la vez no, porque pienso, ya debería quedar claro con la obra en sí, no tendría que ser necesario que nadie me explique nada. Ya, no sé, el artista tendría que haber sabido transmitir aquello que quería. Sí, efectivamente, pues en publicidad lo mismo. Es que de hecho publicidad y arte para mí van súper, súper, súper enlazados. Mira, este último comentario me sirve mucho para conectar con algo que quería explicar. Dices, el arte llega a todo el mundo y no todo el mundo tiene cultura artística. Veréis, al principio hemos hablado de que el arte demostraba que tú tenías poder, y eso también era porque el arte era solo accesible a personas que tuvieran poder económico, a personas de estatus. Sin embargo, más adelante empiezan a aparecer las galerías,
empiezan a aparecer los museos y con todo esto el arte se hace accesible a otro tipo de público. Es muy importante para entender, para terminar de pulir esta definición sobre qué es arte, es muy importante conocer la sociología del arte. Dentro de la sociología del arte encontramos que existen como diversos personajes de distintos estatus, ¿no? Existe pues lo que sería la masa, que sería pues la gente que no tiene ese poder económico, que sería el público cualquiera que va a ver estas obras de arte, y luego existe la élite. La élite son pues tanto coleccionistas como mecenas, como galeristas, como los propios artistas, son todos aquellos que tienen ese poder económico y que pueden adquirir las obras de arte. Y dentro de la masa estaría sencillamente aquellos que podemos disfrutar de ello, pero sin ese poder adquisitivo. Entonces, junto con tanto galerías como museos, lo que intentan es que este arte que tú no puedes adquirir te quede un poco más cerca. No obstante, es muy interesante ver cómo entendemos una obra de arte cuando sabemos sobre historia del arte a cuando no tenemos ni idea. La percepción es muy distinta y a mí esto me ha ocurrido. No veo igual obras de arte después de haber estudiado Bellas Artes y entender qué significan, incluso cómo se han hecho, incluso intentar hacerlas. Lo que os comentaba del arte abstracto, lo entiendo distinto después de haber intentado hacerlo, que alguien que no sabe, que no tiene esa cultura, que simplemente se va a guiar por sus gustos o por la estética, que simplemente pues se va a orientar con es bonito o no lo es, o para mí funciona o no funciona, pero se va a quedar sencillamente en eso, no va a poder profundizar más. Y algo que creo que pasa mucho con el arte contemporáneo, y esta es una crítica que hago, es que vemos cada año que en ferias como Arco de repente se venden obras de arte que nos parecen absurdas, como podría ser, por ejemplo, pues esa obra de arte que se hizo que era un vaso de agua medio lleno y se vendía por millones, o en fin, lienzos que son una mancha y lo mismo, se venden por millones y dices, ¿quién puñetas compra esto? Y es una persona súper rica que parece que entiende mucho de arte y te lo tienes que tragar y lo tienes que entender. Y dices, bueno, pues vale, pues si tú sabes de lo que estás hablando, pues será que esto es bueno. Yo lo que creo que ocurre es que en el momento en el que se empieza a romper esta barrera entre la élite y la masa, y que lo único que le queda a la élite es el poder adquisitivo, porque de repente el arte es accesible para todo el mundo y de repente todos tenemos más o menos cultura, creo que la élite necesita reforzarse un poco y muchas veces lo que hacen es adquirir obras a las que no le vemos ningún sentido para poder decir, no, es que a ti no te gusta porque tú no entiendes, tú no sabes tanto como yo y por eso no tienes este gusto tan exquisito como para entender que este vaso medio lleno es una masterpiece. Yo creo que ocurre un poco esto. ¿Me pega o no me pega en el salón? Bueno, es que en los coleccionistas se divide entre varios tipos. Tenéis coleccionistas que son coleccionistas que se especializan en un artista en concreto. Tenéis coleccionistas que lo que hacen con sus obras de arte es tenerlas guardadas en un cajón. Tenéis coleccionistas que lo que hacen es enviar estas obras de arte que han comprado a museos. Tenéis coleccionistas que lo que hacen es revender estas obras porque saben que a medida que vaya avanzando el tiempo van a ser más caras. Y luego tenéis coleccionistas que lo que quieren es decorar sus casas y que son los de me pega o no me pega en el salón. Hay coleccionistas de todo tipo. Entonces, no es un problema de cultura sino de educación. Es necesario primero educar en la sensibilidad hacia el arte. La infancia es una etapa crucial para educar en esa sensibilidad.
Sí, de hecho es muy triste que sea algo que vayamos perdiendo con los años porque no se le da importancia. Los niños tienen mucha sensibilidad para el arte. De hecho, una de las primeras cosas que hacen los niños es dibujar. Y yo creo, a veces pienso que hemos perdido potenciales artistas porque la educación, el sistema educativo, considera el arte como algo muy secundario. Le dan mucha más importancia a las matemáticas, a las ciencias, cuando ser un buen artista también demuestra inteligencia y los artistas son importantes. Imaginaos un mundo sin arte. Es que sería un mundo tristísimo. Es muy importante el arte, es muy importante la cultura y creo que el sistema educativo no le ha dado importancia en ningún momento. Y si se la dio, se perdió completamente. En Arco hay demasiado postureo, sí. Intentaron comprar el carro de la limpieza pensando que era una obra. Sí, sí, sí. De hecho, hay una escena de la serie Sexo en Nueva York en la que hay un tío que está en una galería y se está mirando el extintor y le pregunta a la galerista, ¿esta obra cuánto cuesta? Y la galerista le dice, no, pero si esto no es una obra, es un extintor. Y dice, pero no te preocupes porque entiendo que podría ser perfectamente un Jeff Koons. Y me hizo mucha gracia porque, mira, también me viene muy bien para hablar de Jeff Koons. Porque Jeff Koons, para mí, es un artista muy polémico. La gente que es como yo, que es más partidaria del arte más clásico, se mete mucho con él y lo entiendo. Pero a mí particularmente me gusta porque hay una transgresión muy importante en lo que hace y, yo creo que marcará un antes y un después Jeff Koons. Jeff Koons ha hecho cosas que son de capullo integral, dejando a un lado el tema del plagio, que allí ya pues no voy a entrar, porque en eso pues obviamente no estoy nada de acuerdo. No entro tanto en este tema, sino en el hecho de, bueno, para quien no conozca a Jeff Koons, lo que él hace es pues básicamente arte pop y kitsch. Coge objetos que todos conocemos y los recrea, los descontextualiza en realidad. Es muy interesante que, por ejemplo, haga un flotador que tú lo ves y crees que es un flotador y en realidad está hecho de un material pesado. Y eso a mí me parece muy, muy interesante. Sé que puede parecer algo absurdo, pero también me parece muy interesante que, por ejemplo, el tío, pues a ver si os encuentro esta obra. Jeff Koons tiene como una esfera que es suya, que la pone en obras de arte clásicas, lo pone encima y ya está. Y con esto ya ha hecho una obra de arte, mirad. Por ejemplo, lo hizo con la Gioconda. Veo que aquí también lo ha hecho con un retrato de Rembrandt. Esta es la esfera que os decía. Esto que veis aquí. Y sencillamente es eso. El tío pues coge el cuadro de la Gioconda, mete ahí la esfera y pues con tus santos cojones pues ya tienes una obra de arte que es tuya. Y es que esto... o sea, me indigna y me fascina en partes iguales. También me parece muy interesante, él sacó una colección con Louis Vuitton, mira, aquí está. Sacó una colección de bolsos con Louis Vuitton y también me parece súper interesante porque esto también es un antes y un después. Otra cosa que acerca a la masa con el arte es el merchandising. Nosotros no podemos comprar no podemos comprar la Gioconda, pero podemos comprar una postal de la Gioconda, o podemos comprar el catálogo del Louvre, o podemos comprar un bolígrafo.
en el que esté la cara de la Gioconda o una libreta. Podemos acceder a todas estas cosas, ¿no? El merchandising en realidad se hace para eso, para que la masa se quede un poco más tranquila. Y Jeff Koons sacó una colección con Louis Vuitton de bolsos con estampados de cuadros clásicos. Otra vez vuelve a estar aquí la Gioconda. Y me parece súper relevante porque esto es merchandising, entre comillas, pero no es para la masa, es para la élite. Porque un Louis Vuitton no es barato. Es merchandising para la élite, ¿entendéis? Ese giro que de repente se ha dado. Y encima, de nuevo, el tío, los santos cojones de haber sacado un bolso con su firma, porque es que además, si os fijáis, aquí está el logo de Louis Vuitton. Pero es que aquí está el suyo. Esto es su K y su J, imitando el logo de Louis Vuitton y haciendo como que la Gioconda, que no es suya, que es de Da Vinci, pues haciendo que es suya, vendiéndola y forrándose con esto. Es que me parece súper relevante, yo lo siento, pero es que Jeff Koons, es lo que os digo, me indigna y me fascina a partes iguales. A ver... Mi hija de 4 años pinta cuadros abstractos. Sí, claro. De hecho, lo primero que hacen los niños es la abstracción y muchas veces por eso, cuando vemos un cuadro abstracto, decimos, no, pero es que esto lo podría haber hecho mi hijo. Por eso el concepto es tan importante, porque tu hijo podría haber hecho un cuadro abstracto, sí, pero le ha dado la profundidad que necesita, porque no puede. Y no porque nuestros hijos sean tontos, sino porque también para poder poner un concepto profundo a una obra de arte, tú necesitas haber vivido, necesitas experiencia, necesitas conocimientos. Entonces, de hecho esa es otra, yo no creo que un niño pueda hacer arte. También otra vez por el tema de la consciencia. Si tú no tienes conciencia de estar creando arte, no creo que sea posible. Esto es una opinión muy personal, ¿eh? El artista renacentista era muy completo, estoy de acuerdo. Todos indignados con Jeff Koons. Muy pretencioso Jeff Koons. Bueno, sí, no, y realmente si lo piensas, es indignante. Es indignante, pero a la vez a mí me fascina. Yo creo que esto, vamos, no sé, hago mi predicción, pero creo que marcará un antes y un después en la historia del arte. Por eso yo le sigo muchísimo, porque es que me tiene fascinada. Es un tío con un morro increíble, pero esto de los bolsos me parece súper interesante. Toda abstracción parte de una realidad y los niños que aún no están condicionados por los adultos ven muchas cosas en la abstracción. No estoy de acuerdo. Un niño no hace abstracción porque esté viendo la realidad así, sino porque no sabe representarla de forma realista, no tiene habilidad, le falta psicomotriz. Entonces, de hecho, los niños intentan ser lo más realistas posibles, lo que pasa es que no pueden, por eso, porque les falta la experiencia, les falta vivir más, les falta tener habilidad en las manos, pero no creo que ellos pretendan hacer abstracción o vean el mundo de forma abstracta. Simplemente experimentan. Los artistas deben aprender las técnicas para después desaprenderlas y que aparezca el estilo personal. Estoy de acuerdo. De hecho, esto se hace muchísimo y si os fijáis en artistas como Picasso o artistas como Klimt y veis sus primeras obras, son súper realistas, son muy academicistas y es luego cuando van experimentando y quieren ir más allá. El artista por lo general es alguien que se cansa pronto y siempre necesita experimentar. Y llega un momento en el que una forma de reencontrarse es, pues como dices, desaprender o descontextualizar
es un poco probar cosas que no se han hecho. Y para probar cosas que no se han hecho muchas veces pues tendemos pues eso a la abstracción o tendemos a un poco a incluso a la fealdad, no en el mal sentido, sino en el sentido de pues de eso, de ir probando a ver qué sale. Morro, sí. Vale, ¿y quién da el sentido al arte? De acuerdo. Ese es el final de mi charla. Ahora entro. Tu visión no tiene que ser la mía, las representaciones de cada individuo son eso, individuales y además condicionadas. Vale. Como ya he dicho al principio de la charla, no creo que... o sea, no estoy de acuerdo con lo de que el arte es subjetivo y por lo tanto la definición de arte es subjetiva. Yo creo que el arte es el que es y los gustos son lo subjetivo. Entonces, ¿quién decide qué es arte? Pues precisamente es la élite. Es esta élite la que dice cuando algo sí es arte y cuando no lo es. Aunque hay un momento en el que esto se rompe un poco, ahora entraré, pero es un poco, a mí me gusta comparar el arte con la industria de la moda. ¿Quién dice que está de moda? Pues la élite. Al final son ellos, lo dicen los diseñadores, lo dicen las revistas, lo dicen pues ahora las blogueras. Toda esta gente es la que decide pues que ahora se vuelven a llevar los pantalones de campana o que ahora pues el amarillo está de moda. Pues con el arte pasa algo parecido. Toda esta élite, pues los galeristas deciden que esto es arte, los coleccionistas deciden que esto es arte, nos pese o no a la masa, porque la masa pues sigue estando por debajo. Luego está tu opinión personal, que esa es otra historia, pero yo no me atrevo a decir que ese vaso a mitad de agua sea arte o no, o el plátano este que colgaron es arte o no. Pues desde mi punto de vista no lo es, pero lo es. No sé si se entiende muy bien esto. También entra algo muy importante a la hora de considerar qué es arte o qué no lo es, que es dónde se encuentra esa obra de arte. Esto es el arte por situación. Sería, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es Damien Hirst. Damien Hirst tiene una serie en la que pone cadáveres de animales en un tanque. Es un poco inquietante. A ver, Damien Hirst, mira, por ejemplo, aquí. Vale, el más conocido es el tiburón, pero como me dan miedo los tiburones, voy a abrir otro. A ver. Ok, vamos a verlo. Vale, tenemos esta obra de Damien Hirst. Vemos eso, un animal en un tanque. No hay más, es esto. Vale. Entonces, si nosotros vemos esta obra en un museo de ciencias, ¿es arte? Y aquí depende. Podría ser arte si supiéramos que es de Damien Hirst. Porque también existe el arte teniendo en cuenta la firma, quién lo ha hecho. Pero, obviando que es Damien Hirst, no vamos a ponerle autor. Si estuviera en un museo de ciencias, esto no es arte. Está en el MoMA, es arte. Lo sé, no tiene sentido, es ridículo. Pero el arte actual es así. Donde estén las obras influye muchísimo. ¿Quién las ha hecho? La firma influye muchísimo. Eso no significa que tú puedas no ser un artista conocido y lo que hagas tú no sea arte. Lo que haces tú también lo es. Lo que pasa es que depende de dónde lo sitúes, puede perder esa categoría de arte. Por ejemplo, lo que decía, si esta obra de Damien Hirst tú la pones en un museo de ciencias, pero está firmada por Damien Hirst y todo el mundo sabe que eso es un Damien Hirst, sí es una obra de arte. Es una obra de arte situada en un sitio extraño, pero es una obra de arte. Otra cosa que también es muy importante para considerar una obra de arte arte es que tenga un público. Si tú
creas una obra, pero no la ve nadie, ¿puedes hablar de ello como arte? No hay nadie valorándolo, no hay nadie viéndolo, prácticamente no existe. Necesitas un público para que eso se convierta en arte. La obra de arte tiene que ir unida necesariamente a un espectador, porque si no, hasta que nadie la ha visto, eso no existe. Y si no existe, no es arte, existe para ti, pero sin público, la obra de arte queda muy coja. Yo no creo que podamos hablar, opinión personal, no creo que podamos hablar de arte sin tener un espectador. Ser culto ayuda a ser artista, ayuda. No creo que sea imprescindible, pero ayuda muchísimo. Cuanto más sabes, más puedes explorar, de más cosas puedes hablar. Sí, ayuda muchísimo, muchísimo. ¿De qué artista estabas hablando? Creo que te refieres a Jeff Koons, Claudia. Antes estaba hablando de Jeff Koons, ahora de Damien Hirst. A ver. El arte lo decide el que más caro compra una obra. Veréis, no necesariamente, pero sí que cuanto más cara se vende una obra, más buena parece. Que es algo con lo que yo no coincido. Hay artistas que están muy cotizados y no por eso son los mejores. Por ejemplo, pues Jeff Koons, de nuevo, ahora mismo es un artista súper cotizado, es el artista más cotizado y sin embargo para mí no es el mejor. Entonces pues... Bueno chicos, tengo que cortar el directo, me vuelvo a conectar ahora 15-20 minutos para que me hagáis preguntas. Y bueno, eso, vuelvo ahora, no os he podido leer a todos, entonces si no os he respondido y me queréis volver a escribir, pues lo podréis volver a hacer ahora, ¿vale? Vuelvo enseguida. Vale, pues vuelvo a estar aquí por si queréis comentar algo, algunas de las cosas que me habéis escrito, que lo siento mucho, no las he podido leer. Incluso si alguien quiere entrar en el directo y quiere discutir un poco, me apunto, siempre y cuando sea breve y dejemos espacio para los demás. Nada, 15-20 minutos. Gracias a vosotros, ha sido como súper improvisado todo. De hecho, se me ha pasado de decir cuál es mi definición de arte, pero bueno, un poco por encima os lo he dejado ver. Para mí el arte es el culto a la forma. Yo no concibo arte sin forma. Eso sería para mí el arte. Sería necesaria la forma, como ya he dicho, sería necesario un público y finalmente quien decide es la élite. Vale. ¿Cuál es tu artista preferido y por qué? Pues depende. Por ejemplo, mi artista preferido como personaje histórico es Da Vinci. Da Vinci me gusta muchísimo, me parece un genio. Me encanta, me fascina. Creo que era la definición clarísima de hombre del Renacimiento. Pero como artista, técnicamente hablando, es también un pintor y sería Velázquez. Velázquez para mí es el auténtico hiperrealista, a pesar de no serlo, porque Velázquez es barroco, pero creo que él pintaba como realmente vemos las cosas. Pintaba de forma difusa. Por ejemplo, me parece espectacular la forma que tiene de hacer las manos, las resuelve con una pincelada y eso demuestra muchísima habilidad. Así que para mí Velázquez, el mejor pintor de todos los tiempos. Ay, de verdad que me alegra que os haya gustado porque iba yo con un yuyu.
Muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Jo, qué ilusión! ¿Puedes poner algún autorretrato tuyo y nos dices cómo llegaste a él, por favor? ¿Cómo llegué a él? O sea, ¿cómo llegué a hacer el autorretrato? ¿O a qué te refieres exactamente? Acláramelo, voy a ir buscando, ¿vale? Mientras tanto. Sí, los impresionistas también me gustan mucho, aunque es que la verdad yo soy muy pesada con renacentistas y barrocos. Me encantan, me encantan, me encantan. Muchísimo. Los prerrafaelitas también, pero me gustan más por los colores, porque son muy arriesgados. ¿Recomendar algún libro? Hay un libro, a ver si lo tengo por aquí, que es de vidas de artistas, que es muy interesante porque lo explica de forma muy amena y es más por la curiosidad. A ver si lo encuentro. Vaya por Dios, no está por aquí, pero si no... No lo tengo. Pero si no, si os interesa la historia del arte, hay uno... Mira, vale, si os interesa la historia del arte, esto es como la Biblia. Se llama Conceptos fundamentales en la historia del arte, de Enrique Wolflin. Este de aquí. Esto si os interesa la historia del arte, aquí está todo. Un pelín espesillo, pero está muy bien. Jo, qué bien, gracias. Pienso que el arte es algo totalmente subjetivo y tiene que provocar una emoción en el espectador, no necesariamente una emoción positiva. Sí, yo también creo que es importante que el arte emocione y transmita algo. Pero por otro lado, también es verdad que hay cosas que considero arte, pero no transmiten una emoción. Por ejemplo, a ver, no sé, por ejemplo, esta obra de Escher no transmite una emoción, pero es una obra de arte. Entonces, es que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Sí que creo que tiene que tener algo que te impresione, pero no creo que siempre emocione. O, por ejemplo, hay también unas manos que son de Durero, muy buenas, que te pueden parecer... O los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci, por ejemplo, sin ir más lejos. Mirad, las manos de Durero, a ver si ahora, no transmiten una emoción, pero son una obra de arte, son buenísimas. También te impresionan por la técnica, por eso decía que es que yo no soy partidaria de dejar atrás la técnica, para mí es importante. Pero sí se ha dejado muchísimo atrás en el arte contemporáneo, por eso os digo que la definición de arte es una definición cambiante en el tiempo. Pero no sé, es complicado, realmente. Charla TED. Si haces fotos para generar una emoción, una reflexión, en definitiva una reacción en el espectador, pero no es arte, ¿cómo definiríamos eso? ¿Cómo? Pero ¿por qué no es arte? O sea, si tú haces fotos y generas una emoción, generas una reflexión, una reacción en el espectador, estás definiendo arte en realidad. Yo creo que sí sería arte. De nuevo, porque volvería a entrar el tema del concepto. Entonces, sí, yo creo que sí lo definiríamos como arte. Ay, jo, qué contenta estoy. Caravaggio es el amo, sí. La verdad es que sí. Caravaggio es muy, muy bueno. Muy bueno.
Jo, qué bien, estoy muy contenta, de verdad. ¡Ay, Noelia! Ya, me gustaría mucho dar charlas en colegios. La verdad, de hecho, me molaría muchísimo ser profesora de Historia del Arte. Creo que me lo pasaría genial. Vale, tengo solicitudes para entrar en el directo. No sé si son de verdad o no. Si alguien quiere entrar, antes que me lo diga. Puedo entrar porque a veces hay gente que manda solicitud, la mandan sin querer y me da mucho miedo pillar a alguien en una posición comprometida, que estéis en pijama o yo qué sé. ¿Por qué no existe una sonrisa en ninguna imagen? Entiendo que te refieres a mi trabajo. Vale, eso es porque me cuesta mucho pensar en el arte, en mi arte, si no es de una forma dramática. No sé, es como que no veo poesía si hay felicidad. Es que soy un poco oscura en ese sentido, entonces me interesa mucho más hablar de tristeza, hablar de dolor. Creo que es mucho más romántico que no hablar de felicidad, así que no lo hago nunca. ¿En qué momento alguien se puede considerar artista? Vale, una vez leí una definición que me parece muy acertada, que yo creo que es de Kossuth precisamente, pero no estoy segura al 100%, entonces no me hagáis mucho caso, que dice que artista es el que hace arte. ¿Qué hacemos con esto? Yo estoy de acuerdo, pero por eso antes había que definir qué era arte. Entonces, antes, pues de nuevo en el Renacimiento, pues artista era el que tenía una técnica. O luego artista era aquel al que le compraban obras. Fijaos que luego con el impresionismo aparece el Salón de los Rechazados, y a todos esos no se les considera artistas. O como mucho se les considera malos artistas. Entonces, si no te compran una obra, ¿eres artista? Actualmente sí. Actualmente no necesitas ni talento ni necesitas vender. Si tú decides ser artista, ya lo eres. Solo por haber tenido esa elección, ya te puedes considerar artista. Bueno o malo es otra historia. Pero digo actualmente, en la época contemporánea, ya podemos hablar de artista a aquel que quiera serlo. Pero si esa foto no la compra la élite y no se mueva en esas esferas, hemos dicho que no se considera arte, ¿no? No, yo no he dicho eso. Lo que digo es que la definición de arte la decide la élite. Pero no que, no que una obra, si no es comprada, no es arte. Lo que digo es que me cuesta pensar que una obra pueda ser arte si no la ve nadie, que es una cosa distinta. Si una obra de arte no tiene público, ¿podemos hablar de arte? Mi respuesta es no, pero esa es mi opinión personal. Yo creo que no puede ser arte si no hay público. En cuanto a la élite, lo que decía era eso, que la élite define qué es el arte, que define lo que está de moda, define qué artistas triunfan, qué artista es el más cotizado, qué corrientes hay que seguir. Pero tú puedes crear arte y no llegar a venderlo nunca. Ya, lo del canal de YouTube hace tiempo que me lo planteo. Todos estáis en pijama, ¿no? Qué bien, muchas gracias. Según tu exposición, Van Gogh cuando vivía, no, insisto, cuando yo digo, estoy hablando a veces hablo de las definiciones de arte, entonces, y las de ahora. Yo lo que digo es que cuando Van Gogh, cuando estaba vivo, quizá no se le consideraba artista. No que no lo fuera, digo que entonces no se le consideraba artista, pero ahora sí.
No, ostras, faltaría más. Igual esta parte ha sido un poco confusa. ¿Puede alguien autoproclamarse entonces, en caso de un fotógrafo, cuando pasa de fotógrafo a ser artista? Vale, esto es más complicado. Yo creo que sí, que el artista puede autoproclamarse. Como ya he dicho, actualmente se considera artista aquel que hace arte y por lo tanto artista es aquel que quiera serlo. Entonces, cuando pasa un fotógrafo a ser artista, yo creo que es cuando hace fotografía artística, que es a lo que nos referimos cuando la fotografía es básicamente estética, cuando habla de emociones, cuando es conceptual. A ver, esto es complicado. Es que, por ejemplo, un fotógrafo que hace moda es un artista. Pues depende. Sí y no. Es que también muchas veces confundimos el ser artista con hacer algo artístico. Porque esto creo que era la Bauhaus la que distinguía entre forma y utilidad. Hay unas palabras para referirse a esto. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer un zapato, ¿vale? Tú puedes ser un zapatero, hacer un zapato, y que el zapato es algo útil y lo haces bonito. Y en el momento en el que le has añadido estética, ¿ya podemos hablar de este zapato como si fuera arte? No, tiene un componente artístico, pero no es arte. Es que yo creo que el arte va muy unido a lo inútil, pero es que a la vez no termina de ser del todo cierto, porque los carteles de Muja tenían una utilidad, eran carteles publicitarios, pero son obras de arte. Entonces aquí ya se nos empieza a complicar la cosa, ¿eh? Me has hecho una pregunta puñetera. Hay una foto en tu muro. La pista de tenis. Vale. Me preguntan por una foto que es de la serie Sex. Que es esta. Vale. Yo tengo una serie fotográfica que habla sobre el sexo, pero habla sobre el sexo desde un punto de vista un poco naif. Todos los personajes se supone que son adolescentes, van todos vestidos, nadie va desnudo, pero todas las escenas son como escenas o tabú, por ejemplo, en este caso, pues sexo en un lugar público, o yo qué sé, sexo homosexual, adolescentes en un sex shop, cosas de este estilo. Entonces, la fotografía del tenis, de lo que hablas de la idea de que tú puedes estar haciendo algo que no es erótico, como podría ser, pues eso, jugar a tenis, pero que te sientas muy atraído por la otra persona y que aún así estar haciendo algo que no es erótico te dé un impulso sexual. Entonces, sería de lo que habla esta fotografía. ¿El loco y el artista están cerca? Pues no lo sé, esto es algo que se dice muy a menudo, pero yo creo que algo que tienen en común los grandes genios es inteligencia. A mí me gustaría mucho poder hacerles test de inteligencia a los grandes artistas de la historia. Y creo que la inteligencia, algo que provoca mucho es que nuestra mente no termine de funcionar muy bien, ¿no? Cuanto más inteligente es una persona, dicen que más infeliz. Entonces creo que sí, que puede haber una conexión por eso. Sí que es verdad que artistas, pues como por ejemplo Van Gogh, que ya se sabe que tenía muchos problemas psicológicos, pues sería igual de bueno sin esos problemas. ¿Habría hecho La noche estrellada como la hizo? No lo sé, sí que creo que hay cierta excentricidad en los artistas y creo que es por cómo se estructura la mente. Creo que sería muy interesante, no sé si se ha hecho ya, pero que se hiciera un análisis psicológico
de los artistas para comprender cómo funciona la cabeza de un artista y que, yo qué sé, qué áreas del cerebro se iluminan o si están felices, si su arte es distinto, no sé, creo que estaría muy bien. A ver, me voy saltando preguntas porque me voy a tener que ir ya. Entonces... Yo leí un artículo que afirmaba que el arte se conoce como un elemento inútil. Entendamos la palabra desde el concepto de que no es útil para ninguna acción. Sí, opino igual. Yo tengo zapatos decorando mi casa, los he comprado para decorar. ¿Es arte? No, haría falta un artista para que lo fuera. Que tú los entiendas de esta manera no creo que los convierta en arte. Todo esto que estoy diciendo son mis reflexiones, ¿eh? No tenéis por qué estar de acuerdo en ningún momento. Me siento ofendido por tu comentario, soy fotógrafo de moda y me considero artista y creo que todos los fotógrafos de moda son artistas, te guste o no su obra. Siento si te he ofendido, no era mi intención para nada. Yo no sé, hay fotografías de moda que sí me parecen arte, pero por lo general la fotografía de moda en sí no suele parecérmelo, porque creo que hay que cumplir ciertas... Se tienen que dar ciertas pautas, pero esa es mi opinión personal y no pretendía ofender a nadie. Ay, bueno, me voy a ir al final. Vale. Respondo a una última pregunta y me voy ya. La utilidad del arte no puede ser interior solo para el artista. Cuando hablo de utilidad en el arte, a lo que me refiero es, pues por ejemplo, es este ejemplo de los zapatos, pues tienen una funcionalidad. El arte puede ser, por ejemplo, decorativo, entonces ya hay una utilidad. O como sería el ejemplo de la obra de Mucha, que pues si alguien no sabe a quién me refiero, son carteles publicitarios. O Toulouse-Lautrec es otro buen ejemplo. Pero sin embargo lo consideramos obras de arte. Yo creo que cuando hablamos de... Mira. Creo que esto es un anuncio para una imprenta, no estoy segura. Tenía algunos para chocolates también. En fin. Yo creo que cuando distinguimos entre la utilidad y la forma, eso, funcionalidad y forma, esas son las palabras de la Bauhaus. Yo creo que a lo que se refiere más bien es que, por ejemplo, esta obra de Mucha, este anuncio, no tendría por qué ser tan estético, no tendría por qué ser bello. La parte estética no es útil, no es necesaria. Aunque entre comillas, porque es que es un anuncio publicitario, también interesa que sea bonito para que la gente se fije en él. Pero, no sé, esto de funcionalidad y forma yo creo que se refiere más bien a cosas más como podrían ser, por ejemplo, objetos, pues una silla en la que tú te puedes sentar y es bonita, es una obra de arte. No, una silla en la que no te puedes sentar, que es bonita y está en un museo y la ha hecho un artista, ¿es una obra de arte? Sí. Esta parte yo reconozco que es muy confusa. Ay, bueno, ya me quedo sin voz. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, me alegra que haya gustado más de lo que esperaba y bueno, espero que os quedéis a la siguiente ponencia, que seguro que también está genial. Y bueno, gracias a la organización por invitarme a esto y por estas iniciativas que
que creo que nos están ayudando mucho a todos a pasar la cuarentena de una forma mucho más amena. Y bueno, pues nada, en fin, que lo llevéis bien. Suerte estos días y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.